Bueno, muchas gracias por la presentación. También agradecido por la oportunidad de presentarles diferentes herramientas biotecnológicas que aportan al programa de mejoramiento genético de cítricos. La citricultura es el rubro hortifrutícola más importante para el Uruguay, donde se producen alrededor de 261.000 toneladas anuales y se exporta aproximadamente el 40% de esa producción a mercados muy exigentes como lo son Estados Unidos y Europa. Afortunadamente, los productores, vendedores y la ciencia vienen trabajando ya hace varios años mancomunadamente para lograr levantar algunas limitantes que tienen estos mercados internacionales y de esta forma poder exportar la mayor cantidad de fruta posible. Uno de los aportes de la ciencia en todo esto está representado en el programa de mejoramiento genético de cítricos que es llevado adelante por INE Facultad de Agronomía. El principal objetivo del programa es la generación de nuevas variedades que sean competitivas y que cumplan las necesidades de los productores y los mercados internacionales. Como saben, las principales necesidades de los productores vienen por el lado del rendimiento, la tolerancia o resistencia a enfermedades y plagas y las fechas de cosecha, entre otras. Por otro lado, las necesidades de los mercados están apuntadas al tamaño de la fruta, a la calidad interna y externa del fruto, que sea fácil pelado, que el fruto no tenga semillas y últimamente se está destacando las características nutricionales, o sea, los aportes del fruto en cuanto a vitaminas y antioxidantes. Ahora nos preguntamos, ¿cómo el programa logra cumplir con estas necesidades? Lo que se hacen básicamente son cruzamientos dirigidos. Se seleccionan parentales que cumplan las características de interés, como pueden ser rendimiento y el aporte de alguna sustancia antioxidante. Se realizan los cruzamientos, se extraen las semillas de esa fruta y se siembran. Tradicionalmente se debería esperar 7 años aproximadamente en poder seleccionar por las características de interés. Esto se debe a que los cítricos deben pasar por una etapa juvenil que justamente es de alrededor de 7 años. Y bueno, esta sería una de las principales limitantes del programa, pero que a través de técnicas biotecnológicas se está tratando de superar. El día de hoy nos vamos a focalizar en dos características de interés. El primero de ellas es la ausencia de semillas en fruta. Esta característica está abordada mediante la generación de plantas triploides, que estas plantas no son comunes en la naturaleza, sino que hay que generarlas. En el programa se la están generando a partir de cruzamientos dirigidos, a partir de plantas diploides convencionales y plantas tetraploides, que a su vez también hay que generarlas por diferentes mecanismos. Estas plantas triploides tienen la ventaja de que son completamente estériles, no producen óvulos viables ni tampoco polen viable. Entonces, además de no tener semillas, su propia fruta no produce polinizaciones efectivas en otras variedades y por lo tanto otras variedades cercanas en el predio tampoco tendrán semilla a causa de esta planta triploide. La segunda característica de interés que vamos a trabajar es el aporte de mejoras en las características nutricionales en las mandarinas. Nos vamos a focalizar en las antocianinas. Las antocianinas son compuestos antioxidantes que están naturalmente en algunas variedades de cítricos, como por ejemplo la variedad Moro. Entonces el abordaje que se le va a dar en el programa se van a realizar cruzamientos dirigidos de variedades que tengan antocianinas naturalmente, variedades que están relacionadas a Moro particularmente, y se van a hacer cruzamientos con mandarinas y bueno, luego se seleccionarán los híbridos que tengan las características de coloración. Como les comenté anteriormente, cualquier proceso de hibridación convencional donde requiera evaluar al fruto requiere aproximadamente 7 años para la selección. Afortunadamente, a través de la biotecnología contamos con un atajo donde podemos reducir este tiempo de espera a menos de un año.
y esto se debe a los marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son fragmentos de ADN que normalmente están asociados a alguna característica de interés o nos permiten realizar alguna caracterización de un individuo particular. Nosotros en el programa Mejoramiento Genético lo estamos utilizando en dos grandes áreas. La primera de ellas es justamente lo que veníamos hablando desde un principio, que es la asociación de estos marcadores a características agronómicas, lo que permite en un cruzamiento dirigido realizar una selección de forma más rápida, donde no es necesario esperar 7 años, una plántula, un híbrido apenas emergido, donde ya tenga las primeras hojas, nosotros podemos extraer el ADN de ese híbrido y de esa forma tratar de identificar si el híbrido tiene el gen de interés, el gen que en este caso le va a dar la expresión de antocianina. Por otro lado, el otra área que estamos utilizando es para la identificación varietal. O sea, nosotros en el programa contamos con una base de datos donde tenemos genotipadas todas las variedades que ha liberado el programa y todos los híbridos avanzados. Lleva la misma lógica que la lógica que utiliza un supermercado para identificar cada uno de sus productos mediante un código de barra. En este caso el código lo conformamos a través de los picos que se generan a través de la amplificación de un microsatélite que es específico para cada variedad y bueno, mediante un set de microsatélites ajustado permite tener una base de datos muy completa donde se pueden diferenciar cada uno de los clones y variedades avanzadas de INIA. También esta tecnología permite determinar los parentales de un híbrido y llevar la trazabilidad de todo el material. Yendo a una de las aplicaciones puntuales de los marcadores moleculares, vamos a conversar sobre la selección de parentales femeninos que debe realizarse previamente antes de hacer una hibridación. O sea, los cítricos presentan dos tipos de reproducción sexual y reproducción por apomixis. La reproducción sexual está dada por un solo embrión, que es el que está señalado ahí, sería el embrión sexual, el que surge de la fecundación del polen y del óvulo. Y después también están embriones nucelares, que son los que están marcados en gris, que esos son embriones que son idénticos a la planta madre y no vienen de la fecundación. Entonces nosotros tenemos que seleccionar plantas que sean monoembriónicas, o sea que tengan una reproducción sexual, para utilizarlas como parentales femeninos. Para ello tenemos como control la variedad Ellendale, que sabemos que es monoembriónica, y la variedad Satsuma, que sabemos que es poliembriónica. Lo que hacemos es, lo que hemos hecho en realidad es, hemos analizado 12 genotipos provenientes del programa de mejoramiento genético, genotipos que tienen alguna característica de interés, y hemos analizado justamente si son monoembriónicas o poliembriónicas. Para este trabajo hemos utilizado 5 microsatélites que los hemos extraído de la bibliografía, y el procedimiento para esto es necesitamos saber si una planta, un híbrido es monoembriónico o poliembriónica. Lo que se hace es se saca semilla de esa fruta, de ese árbol, se siembra la semilla, o sea, se siembra la progenie de ese árbol de interés, y con los microsatélites podemos identificar si esos híbridos tienen la misma configuración alélica, el parental femenino, o si hay diferencias. O sea, si hay diferencias en las configuraciones alélicas, significa que hubo fecundación. O sea que el híbrido no es idéntico a la planta madre. Si hubo fecundación, es que la reproducción es sexual. Y mediante el porcentaje de individuos idénticos a la madre, podemos saber si la planta se reproduce sexualmente o de forma asexual. Entonces, de los 12 genotipos que hemos analizado,
hemos encontrado que sobre la derecha vemos los genotipos que son idénticos a la madre, o sea, la progenie es idéntica a la madre, tiene la misma configuración alélica, por lo tanto se reproduce asexualmente. Estos genotipos no nos sirven como parental femenino. Por el otro lado, los individuos que vemos sobre la izquierda de la gráfica se asemejan al control monoembriónico del Endale. Esto significa que la progenie es diferente a la planta madre, o sea que hubo fecundación. Como segundo ejemplo del uso de microsatélites en el programa de cítricos tenemos el análisis de la progenie de L-Endale por moro para determinar la presencia de antocianinas en fruto. Recuerdan que esto, si lo hacemos tradicionalmente, deberíamos esperar 7 años para la selección. En este caso, con esta tecnología, en menos de un año la podemos llevar a cabo. Lo primero que debimos hacer en este caso fue generar los primers que permitan estudiar el gen que produce la expresión de antocianina, que es el gen Ruby, donde podemos ver que en variedades no coloreadas el gen es idéntico, pero en las variedades que son coloreadas el gen tiene una inserción de ADN que lo que desencadena es la expresión de ese gen y la presencia de antocianinas en fruto. Lo que hicimos fue generar primers donde principalmente uno de ellos se hibride en esa inserción para que cuando realicemos un PCR nos dé un producto de amplificación justamente en esa variedad que tenga la inserción, y en las variedades que no la tengan no se produzca una amplificación. Ahí sí representaría como un PCR positivo o un PCR negativo, con la misma lógica como se realizan los test de coronavirus hoy en día. Entonces la base de esto, como lo nombramos anteriormente, de la forma tradicional tendríamos 7 años de espera para una selección. En este caso, ya con una plántula recién nacida, nosotros podemos hacer el PCR de las plantas individuales y saber si el PCR nos da un producto de amplificación, o sea, si el PCR es positivo, esa planta en el futuro va a producir fruta con antocianina. En el caso contrario, que el PCR dé negativo, esa planta va a producir fruta sin antocianinas. Esta selección ya se puede hacer en menos de un año. Lo que involucra esto, más allá que hay que esperar 7 años para que la planta produzca fruta y corroborar efectivamente que produzca antocianinas, nos va a reducir el número de plantas a trabajar en esos 7 años, y también todo el espacio que se necesita para mantener esas plantas, la mano de obra y todos los insumos que requiere. ¿Cómo se visualiza esto? El PCR positivo nos va a dar una banda de 800 pares de bases, como se muestra con la flechita roja. Eso significa que el PCR positivo. Puede ocurrir alguna amplificación inespecífica, como se ven en las muestras de la izquierda, pero que eso se puede corregir mediante diferentes métodos. Pero la banda que a nosotros nos interesa, el producto de amplificación, se ve a 800 pares de base, que es lo que está señalado con la flecha. Como perspectiva futura, es contarles que estamos trabajando en la asociación de un marcador molecular a la tolerancia de alternaria, la mancha marrón de los cítricos, para que pueda trabajar de forma complementaria a la técnica que hoy en día se utiliza, que es la inoculación de diferentes tejidos de fruta o de hoja con diferentes cepas de alternaria. La idea es que con esta nueva tecnología poder abarcar mayor número de ejemplares de plantines y llegar a híbridos avanzados en el programa que presenten esta tolerancia alternaria. Muchas gracias por la atención, será hasta la próxima.